Bienvenidos a Bien Cordobés, el espacio que celebra las ideas, las marcas y los emprendimientos que nacen y crecen en Córdoba. Acá vas a descubrir las ideas y sueños de protagonistas audaces. Somos emprendedores y empresarios, hablamos el mismo idioma. Conocemos los desafíos, compartimos relatos auténticos, experiencias que suman y voces que inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés, esta vez con una historia, si bien de emprendedores jóvenes, pero una historia que ya viene trayendo su historia también en Córdoba, sumamente innovadora en su momento y también que generó y marcó mucho orgullo cordobés. Bienvenida, Mariano. Bueno, muchas gracias por invitarme y darme la palabra. Siempre digo que yo me siento muy cordobés, así que estar en un espacio cordobés me pone muy contento. Bueno, bienvenido. Vos con otros amigos iniciaron Win Club. Así es, sí. Empezamos con Gon, mi socio, hace 11 años. En realidad nos habíamos conocido en un movimiento religioso y después potencialmente siempre vimos que compartíamos la visión de crear algo grande. Veníamos de mundos distintos, los dos de familias empresarias, pero con estilos distintos. Así que nos fuimos contagiando uno a otro, éramos muy chicos y empezó como un juego y después se transformó en lo que hoy es la compañía. ¿Cómo fue empezar de irse de la teoría a emprender, a ser jóvenes? ¿Qué edad tenían en ese momento? Teníamos 22. Claro, unos pibes. Y la moda del empresario, del emprendedor joven, ¿no? En esa época. Sí, en esa época ser emprendedor joven estaba muy de moda, ahora cambió un poco, ahora es tan competitivo el mundo, sobre todo siempre hablando de negocios digitales, ¿no? Eso estamos en el mundo digital. En el mundo digital en su momento estaba muy de moda tener 20, 21, 22 años, porque en algún punto era como que tu mente tenía la flexibilidad para entender la nueva dinámica del mundo. Y eso era más valioso que tener experiencia en una vertical concreta. Creo que ahora cambió, creo que ahora es tan competitivo y al final todos nos volvimos medio nativos digitales, por ende tener una experiencia concreta haciendo durante 10, 15 años algo te da una ventaja competitiva sobre alguien que tiene 18 años. De hecho, hoy las historias de emprendedores que levantan mucho capital y demás para construir en general son emprendedores que tienen un track record de 10, 15 años en una industria. En ese momento era lo contrario. Entonces medio empujados por esas historias, que de vuelta también nosotros leíamos la punta del iceberg de la historia, pero la historia era la del Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, todos jóvenes de 18, 19 años, bueno, fundadores de Facebook, de Snapchat, que la requete contra rompieron. Entonces era lo que consumíamos y decía, bueno, yo quiero ser eso. Quiero con 19, con 20 años poder construir algo gigantesco y bueno, parecía posible y eso es lo que nos contagió a empezar tan chicos. Después hay otra cosa que a mí siempre me... Bueno, de hecho me lo dijo Luciano, que sé que estuvo acá, Luciano Nícora, que me decía que cuando vos sos joven, sos tan chico, el costo de oportunidad es muy bajo. Y mientras van pasando los años, el costo de oportunidad es cada vez más alto porque tenés familia, tenés hijos, o ya te acostumbraste a una vida diferente. Y cuando sos tan joven, el costo de oportunidad es... No tenés nada para perder. Claro, no tenés nada para perder, siempre y cuando tengas la suerte, que nosotros tuvimos la suerte de vivir en una familia que nos podía dar para de comer, teníamos donde vivir y demás, como que el costo de oportunidad casi que era cero. Entonces emprendíamos con una libertad absoluta que cuando vas creciendo a veces la perdés, a veces no, pero a veces la perdés. ¿Y cómo nace en ese momento la sociedad? Bueno, nosotros siempre charlábamos de, vamos a construir cosas juntos y lo que teníamos en común es que nos gustaba mucho el marketing y mucho la tecnología. Y bueno, decidimos cómo fusionarlo. En ese momento había una empresa que se llamaba Keep, que era una startup que entregaba premios en juegos y en aplicaciones. Nos pareció un modelo muy interesante para disrumpir el mundo de la publicidad y a su vez había aparecido hace muy poco el iPhone, o sea, apareció el mundo de las aplicaciones. Entonces muchas compañías pagaban y ponían mucha plata en publicidad para generar descargas de sus aplicaciones. Esto era una forma distinta de hacer publicidad, donde en lugar de mostrar un anuncio, te entregan un premio y con ese premio para canjearlo te tenés que descargar la aplicación y descargándote la aplicación, el cliente te pagaba potencialmente el dueño de la aplicación. Quisimos replicar eso en Latinoamérica y esa fue nuestra primera idea. Empezó yendo muy bien, diría 1 año y medio, y al año y medio empezó a frenarse el crecimiento porque era una especie de marketplace de premios y era muy difícil unir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ahí empezamos como a iterar la idea, ya teníamos una base, ya habíamos levantado capital, entonces nos permitió decir, de acá en adelante podemos seguir creciendo, iterando la idea. De hecho, durante 4 o 5 años iteramos muchísimo. Ajá.
Che, Marian, esto que estás contando yo lo veo como bastante más futuro, porque ¿en qué momento a dos chicos de 22 años se les ocurre parecerse a todos estos unos mundiales? ¿Cómo es el momento cero? ¿A dónde salís a buscar capital? ¿Cómo bajás esa idea en concreto? O sea, es como acercar un poco eso que del otro lado puede llegar a convertirse en algo más tangible, es una como muy dice buena Juan. pregunta también, porque la realidad es que nosotros estamos muy inspirados, diría, no sé, ibas mucho a eventos como Endeavor, ese tipo de eventos que veías a alguien en el escenario que quisiera un ejemplo un poco más local, pero lo único que tenemos es local, porque quizás hasta de más éxito, digo, yo me acuerdo de los 22 años haber ido a ver a Marco Alperín, que hoy es Claro. igual o más que mucho de esto que mencioné al principio, en su impacto en el mundo, y bueno, lo tenía nada muy cerca. Entonces primero es nosotros creernos, que no sé de dónde salió eso, creernos que era posible, o sea, creer que nosotros podíamos estar en ese escenario algún día, contando una historia de éxito desde Córdoba y desde Argentina para el mundo. Digo, ese fue el primer paso para mí muy relevante, y después fuimos tirando de los poquitos hilos que había. Hoy hay más, en ese momento había pocos. Nosotros empezamos como un poco a leer, decir, bueno, quiénes son las organizaciones que nos pueden ayudar, que nos pueden invertir y demás. En ese momento estaban también de moda, digo, y creo que cambió mucho. Las aceleradoras, Sí. son un espacio que buscan a jóvenes emprendedores y los intentan acelerar. Nosotros ahí aplicamos a todas las que había, entramos a Guaira, que era la aceleradora de Telefónica. También Guaira nos empezó a poner en un marco un poco más cercano. Antes habíamos pasado por Doing Labs, la aceleradora del Blas Pascal. Como que todos los hilitos que podíamos tirar, tirábamos. Y cada contacto, vínculo, lo que fuera, nos Les iba iba abriendo acercando un puertas, poquito más. claro. Y hoy diría que ese modo operandi es el mismo. Creo que el impacto que puede generar es, primero, cuál es la orden de magnitud en que tu cerebro opera, que eso para mí es muy relevante, que puedas expandir tu mente a decir, bueno, yo podría gestionar un negocio de millones de dólares, de decenas de millones de dólares, de miles de millones, como que son órdenes de magnitud que tu cerebro puede o no puede abarcar, y después quién es o con qué dinámica me puedo ir acercando a las personas que efectivamente operan con esa dinámica y tienen esa mentalidad. Y seguimos en la misma, digo, sigue siendo la misma dinámica. Yo volví a vivir a Argentina hace un año, tuve poco más de 2 años viviendo en Nueva York, y diría que lo que más me llevé de vivir en Nueva York es que mi mente se expandió un poco más, viendo, bueno, también uno sale a la calle y ver los edificios de 100 pisos, que cualquier conversación que tenés con casi cualquier persona que vive en la ciudad, todos generan muchísimo impacto, generan negocios gigantescos, como bueno, todo te inspira, te hace pensar, bueno, ¿qué tenemos distinto? Nada, bueno, ¿por qué no? Y diría que, bueno, estar todo el tiempo en contacto con gente que te expanda la mente es muy relevante. Pienso que nosotros estuvimos siempre muy expuestos a eso. O sea, hay que hacerlo. Es como Sí, un hay que hacerlo y hay condimento que... indispensable. Sí, y es muy Fogonearlo. incómodo hacerlo. Muy, muy, muy incómodo. Porque en general cuando lo haces, con la persona que está en contacto, te supera, entre comillas, porque la realidad es que no es tampoco una competencia O sea, natural. siempre te sentís como menos, Siempre, inferior. siempre, sí, siempre. O sea, yo en Nueva York me sentí menos, que esto también es muy relevante, en impacto. No me sentí menos en capacidad de generar impacto, pero Sí, sin sí. impacto. Sí, sí. El otro día tenemos una conversación de si van a aparecer o no unicornios en Córdoba. Y estábamos en una mesa y la mayoría de las personas decían que no. Y yo les decía, sí o sí van a aparecer unicornio en Córdoba. De hecho, yo pienso que nosotros vamos a ser un unicornio. Naturalmente nos lleva mucho más tiempo porque, bueno, comparando con la historia de Galperín, que bueno, de estos no que siempre hablamos en la historia de emprendedores, Galperín estudió en Wharton, en la universidad, estudió en Stanford su posgrado. Desde muy chiquito, desde muy chiquito, su mente estuvo muy fogoneada a pensar en una dinámica completamente diferente. Por supuesto que él es el Messi, ¿no? Es Messi, sin duda es Messi, es uno en 10 millones o más, no, mucho más de hecho. Pero en mi caso, por lo menos, o en el caso de la mayoría de los emprendedores que yo conozco, empiezan a activar estas cosas de más grande. Por ende, naturalmente nos va a llevar más tiempo, porque nuestro punto de partida es distinto. Y ojalá que el punto de partida de las próximas generaciones que nazcan en Córdoba sea todavía más alto para que les lleve más tiempo. Para que eso... Tiene que haber unicornios, creo que es relevante, porque pienso que haya unicornios te genera la inspiración de pensar que es posible. Por ende, digo, un chico de 15 años puede pensar como yo pensé hace 15 años que era posible. Exacto, y que sea más local, ¿no? Tipo más lo que local ves, ¿sí? Y acercar la historia permanentemente. Y medios, y digo, pienso que se genera como, bueno, en Estados Unidos la dinámica es
ya está todo el sistema preparado para eso. Entonces, si realmente viene alguien que es muy distinto, se enchufa el sistema y funciona. Que acá lo que me preguntaba al principio, man, es cómo te genera el camino. Te lo tenés que armar porque no está el camino armado. Cuando haya mucho más casos, va a estar mucho más armado el sistema e incluso hay mucho más negocio. Nuestro cliente más grande es Mercado Libre. O sea, casi, no diría que nosotros existimos por Mercado Libre, pero hay un montón de compañías que le vendemos a Mercado Libre. Si Mercado Libre no existiera, nosotros no existiríamos. Entonces empieza a generarse como una virtuosidad muy grande y empieza a ser posible. Yo pienso que es posible, que va a pasar, va a tardar más tiempo. Tenemos que formarnos, hay un montón de cosas que nosotros no entendemos que ellos entienden. Y de vuelta, la capacidad instalada sería que la capacidad de la mente cognitiva, el espíritu, la empuje está. Hay que pensar en otro orden de magnitud. Que un chico que tiene 14 años y dice, che, yo sueño con tener mi café, que no piensa en tener un café, sino tener una cadena de cafés. A lo Starbucks. Sí. Ese orden de magnitud también va evolucionando junto con vos y la organización, no sea de lo que sea. Entonces, ¿cómo era esa idea al principio, hace 12 años, y hoy, cómo es ese orden de magnitud? ¿Cómo cambió? A ver, la idea concreta, siempre la aspiración fue global. Nosotros teníamos esta idea de entregar los premios en los juegos y en apps. Ahí cerramos un cliente que era Pedidos Ya, y Pedidos Ya nos dio unas papas fritas de Burger King que nosotros la pudimos distribuir. Entonces vos jugabas un juego, en ese momento era Preguntados, no sé si se acuerdan, Preguntados. Ay, sí, fanática. Sí, bueno, Preguntado en un momento era uno de los juegos más descargados del mundo, y entregamos los premios en Preguntados, y las personas se descargaban la app de Pedidos Ya, iban con ese cupón y se canjeaban las papas fritas. Era un buen negocio, entre paréntesis, pero para nuestra ambición era muy de nicho, y tampoco era escalable el nicho, porque podría haber sido de nicho, pero gigante el nicho. No era gigante el nicho, era de nicho. Incluso la empresa que nosotros imitábamos a Estados Unidos se fundió. Y eso también como que nos dijo, che, si no funciona la yankee, no funciona la europea, ¿por qué funcionaría la latina? Y ahí Pedidos Ya nos empezó a decir, che, yo no solamente necesito esto, sino que necesito estas otras 10 cosas dentro del mundo del marketing, necesito automatización, necesito un montón de... Y ahí empezamos a evolucionar nuestra oferta de servicios y de productos, principalmente dándole respuesta a Pedidos Ya. Por supuesto que después lo escalamos al resto de los clientes, y hoy tenemos una suite de soluciones que prácticamente diría que todos los desafíos que tiene el mundo del marketing nosotros podemos solucionar, bueno, con tecnología, con equipo y demás, pero podemos deployar una estructura completa que hace que una compañía crezca o no crezca. Eso te quería preguntar, porque nada, muchos conocemos WinClap, de qué se trata, qué hizo, cómo nació, pero muchos sabemos también qué es capaz de ofrecer, ¿no? Entonces, que nos cuentes hoy qué hace WinClap, digamos, para el que solamente lo escucha de nombre y dice, sí, es una empresa tecnológica súper potente de Córdoba, pero... Sí, lo voy a explicar muy fácil desde el lado del usuario, sería. Sí, como para Doña Pocha, como digo yo. Doña Pocha, sí, mi tío, mi mamá, que todavía me pregunta. Eso me encanta. Hoy tenemos dos grandes grupos de soluciones. En realidad tenemos tres, pero hay dos que son muy grandes. Una es un grupo de soluciones para comprar medios. Las empresas que invierten, nosotros decimos millones de dólares, porque realmente son empresas muy grandes, que invierten millones de dólares en Facebook, en Google, en servir anuncios digitales. Nosotros estamos detrás optimizando esos anuncios para que cada dólar que las marcas inviertan, se inviertan de la mejor forma posible. Ok, o sea, una agencia de publicidad podría contratarlos a ustedes para que esa búsqueda sea más eficiente. Sí, y también le competimos nosotros a la agencia. Okay. O sea, en general nos contrata directamente la marca, en lugar de contratar a la agencia, nos contratan a nosotros. Okay. Y nosotros resolvemos la dinámica. Hacen el trabajo también de la nos puede agencia contratar también. la agencia, sí, 100%. Sí, es que nosotros hacemos el trabajo de la agencia con tecnología. Pero es como si fuese, para mí un buen ejemplo, es como la fintech al banco, sí. WinClap a las agencias tradicionales. Claro, pero estamos hablando de empresas con un nivel de usuarios, digamos, internacional. Sí, enormes. Sí. ¿Tienen algún parámetro? Sí, en general que inviertan más de $50,000 por mes es como el parámetro en donde tiene sentido empezar a trabajar con nosotros. Sí o sí, empresas privadas. Sí, como decís, empresas públicas. Sí. No trabajamos con ninguna todavía. Estaremos abiertos. Nunca hicimos nada en el sector público, ni con partidos ni con gobierno, con ninguna de las dos. Pero no es pero que... a la hora de generar eficiencia, o sea, una marca que genere como relevante. la eficiencia es relevante, ¿no? Sí, es muy relevante. Creo que nunca nos animamos por, bueno, sí, conoces mucho más que yo, pero por complejidades y detalles que no entendemos nosotros. Pero es un sello de transparencia que muchos estarían dispuestos también a... Sí, no, pero estamos abiertos a hacerlo, no lo hemos hecho nunca todavía. Esa es la solución de medios. Y después hay otra solución que es
Empiezo por la más chica, que es solución de datos, que es toda inteligencia de datos para tomar decisiones. Ejemplo, nosotros sabemos cuando un usuario va a dejar de ser cliente de una marca, siempre hablando de usuarios digitales. Ejemplo, de un usuario que tiene la aplicación de Shellbox y carga nafta en Shell, nosotros sabemos si está dejando de cargar en Shell y está empezando a cargar en YPF, por ejemplo. Entonces, por la periodicidad del uso. Por la periodicidad del uso. Entonces, a partir de eso, hacemos inteligencia con ese usuario para que vuelva a cargar en Shell, mandándole cupones de descuento, de la forma que sea. Entonces, tenemos toda la inteligencia detrás de cómo gestionar un usuario para que ese usuario use lo más posible una aplicación o que se relacione lo más posible con una compañía, fuese de e-commerce o lo que fuera. Es un segundo grupo de soluciones. Y después tenemos un tercer grupo, que es la creación de contenido, que esto empezó hace 5 años, cuando TikTok entró en Latinoamérica. El formato de consumo cambió, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, a video vertical. Entonces las marcas tuvieron que empezar a hablar en video vertical. Ahí lo que hicimos fue, necesitaban el creador que hable por ellos, entonces creamos un marketplace de creadores de contenido y los unimos con las marcas. Entonces las marcas que necesitan, no sé, hacer cientos de videos de personas reales hablando de sus productos, nosotros creamos la plataforma para que esa conversación se dé. No solamente para que se elijan, sino también para que hagan el contrato, para que el creador le mande el video, para que después se haga el pago, para que se compruebe que efectivamente el video está subido. Y digo, toda la dinámica que gira alrededor a la creación de contenido, desde influencers gigantes hasta personas que tienen 1000 seguidores y hasta incluso personas que no tienen seguidores, que tienen talento, que pueden grabar un muy buen video y después la marca le pone pauta a ese video. Entonces, toda la dinámica de creación de contenido nosotros la tenemos resuelta. Y es un negocio que para nosotros viene creciendo muchísimo dentro de Winclap. Básicamente, nosotros tenemos una métrica que no está tan chequeada, porque no tenemos el dato certero, pero que 7 de cada 10 videos que un usuario ve en TikTok de una marca en Argentina es nuestro. O sea, pasó por nuestro marketplace. O sea, hacemos miles de videos todos los meses de marcas, creadores con marcas. ¿Cómo es la estructura atrás de eso? Sí, me impresiona. De ustedes, digo, más allá de la cantidad me imagino que hay muchos que trabajan externo a la empresa, pero digo, la estructura de la cabeza, el directorio de ustedes para derivar a todas esas ideas. Sí, hoy trabajan como 300 personas en la compañía. Dentro de esas 300 personas, hay un equipo de tecnología que está todo el tiempo invirtiendo en tecnología para que cada vez sea más automático y más rápido todo el proceso. Eso nos ahorra mucha fricción, porque luego en el proceso del mundo de creadores sobre todo tiene mucha fricción. Entonces hay un equipo de tecnología grande y después tenemos un equipo de operación distribuido principalmente entre Colombia y Argentina. La operación de la compañía está entre Argentina y Colombia. Y después tenemos oficinas comerciales en casi todos los países de América, o sea, desde Estados Unidos para abajo. No operamos ni en Europa ni en Asia todavía. Pero un poco la estructura es Argentina y Colombia, operación, y el resto oficinas comerciales. ¿Por qué eligieron Colombia como...? Es una buena pregunta. Lo que nos pasó es que nosotros teníamos casi toda la estructura de operación en Argentina. Tecnología, producto, recursos humanos, finanzas y demás. Y lo que vemos es que Argentina es muy estable. Venía gobierno de un signo y Argentina era muy barata. Venía gobierno del otro signo y Argentina se volvía carísima. Entonces nos volvía loco en términos de margen. Era imposible gestionar el margen. De repente teníamos un negocio con un margen altísimo, de repente teníamos un negocio con un margen bajísimo. Entonces lo que dijimos, tenemos que diversificar el riesgo y ahí elegimos el país, diría, de Latinoamérica que más se parezca a Argentina en talento y que tenga estabilidad. Y Colombia dentro de esa dinámica, tanto Bogotá como Medellín, nos parecieron 2 ciudades que tenían sentido, que tenían talento. Hay muy buenas compañías, de hecho, Globan está ahí, Mercado Libre está ahí, Rappi es de Colombia. O sea, había mucho talento ya del mundo de la tecnología, lo hay. Hay buenas universidades, la demografía es muy parecida a la de Argentina. Entonces nos pareció que tenía sentido. Habíamos hecho una prueba inicial en Perú, nos fue muy mal. Y fuimos por Colombia y funcionó muy bien. De hecho, el equipo de Colombia casi que más grande que el de Argentina. Wow. Porque estamos en el gobierno del signo donde es caro operar. Sí, claro. Entonces, como es caro Argentina, Argentina diría que en los últimos 2 años creció menos en cantidad de personas y creció muchísimo Colombia. Bueno, pero es la manera en que le encontraron ustedes a Winclap, a su empresa, de resultar siempre competitiva, ¿no? Sí, porque al nosotros vender en dólares,
no es muy... Digo, si Argentina se pone caro, perdemos margen, no podemos trasladarlo a precio. Distinto sería si nosotros el mercado local vendemos muy poco en Argentina. Entonces, si vendiéramos la más... mayor parte de su mercado, de sus empresas que los contratan son de afuera. Sí, más del 90%, diría, o incluso más. Y al ser así, no podemos trasladar a precio la dinámica de tipo cambio que hay en Argentina. No, con todos los costos impositivos. Y, bueno. Entonces, no por ir trasladarlo a precio, no podemos competir. Incluso tampoco podemos competir por el talento, porque como no podemos trasladar a precio, nos cuesta mucho competir por el talento. Entonces, tuvimos que diversificar. Y hoy funciona mejor porque como que al menos tenemos la opción de elegir a dónde crecer cuando tenemos que crecer. Nos diversificamos. Incluso también creció mucho las oficinas locales. Las oficinas que empezaron siendo comerciales como Brasil, como México, ahora también tienen equipo de operación. O sea, ya Brasil ya tiene no tiene equipo de finanzas, pero el resto de los equipos los tiene todo. Entonces ya tenemos unas 30 personas en Brasil, unas 15 en México. O sea, empiezan a ser más oficinas más relevantes. Sí, no como Argentina y Colombia. Claro, más independientes. No como Argentina y Colombia, que son hub de operación. Y bueno, nosotros estamos en Argentina. Nosotros somos 3 socios. Empezamos siendo 2, después se sumó un tercero. Los 3 vivíamos en Estados Unidos y 2 nos volvimos a Argentina. Y como que la operación, el headquarter va a seguir siendo Argentina. Por una cuestión natural de que nosotros vivimos en Argentina, en Córdoba. De hecho, la oficina de Buenos Aires igual es más grande que la de Córdoba, pero bueno, entre Córdoba y Buenos Aires diría que es el headquarter hoy de la compañía. Sí, te saco un poco del software y la digitalización. Vamos a lo industrial. No, vamos un poquito más a lo personal. Elegiste Córdoba para volver a vivir. Sí. ¿Qué te llama de Córdoba? ¿Por qué vos tenés la oportunidad de poder vivir en muchos lugares, digamos, trabajando en muchos lugares? ¿Elegís Córdoba para volver? Sí, 100%. ¿O estás ocasionalmente ahora? No, elijo Córdoba 100%. De hecho, no, lo elijo y lo elijo muy consciente de elegirlo. ¿Te gusta el Fernet, me gusta el Fernet. No me gusta el Fernet, sí. Pero sí me gusta mucho el cuarteto. No, creo que cuando hice como el discernimiento de dónde quería vivir el resto de mi vida, como que para mí Córdoba era muy natural, incluso frente a Buenos Aires. O sea, siempre elegí Argentina, pero como que siempre me sentí muy cordobés. E incluso pienso que justo en el festival de fin de año, en la edición de Córdoba, que puedo decir esto, le decía que las ciudades potentes de Estados Unidos se construyeron porque detrás hubo empresas potentes. No sé, pienso en Seattle, por ejemplo. Seattle tiene mucho que ver con Amazon, con Microsoft, bueno, con Starbucks después. Hay grandes compañías que se crearon ahí, por ende se siembra talento y alrededor de ese talento se crean muchas otras compañías. De hecho, yo le decía, yo le compartí, no es que a mí me interese crear el Amazon de Córdoba, más allá que obviamente que me encantaría, pero también de ahí surgen un montón de compañías. De hecho, hay un montón de compañías creadas de ex empleados de Mercado Libre, un montón, porque aprenden el modo operandi de Wharton, de Stanford, de las personas que lideran el planeta. Entonces todo lo que termina contagiando es gigante. Y bueno, hay muchas personas, y no lo digo por mí, digo muchos jóvenes. Si muchos jóvenes eligen Córdoba para construir grandes cosas, no sé si esta generación o la que sigue, Córdoba va a ser muy potente. Pero hay que elegirlo, claro. Y hay que elegirlo, y hay que contagiarlo, y hay que hablar mucho en estos espacios así de hablar. Y el elegir también hace de que presionemos al sistema, ¿no? Obvio, sí, es que sí. Bueno, si el sistema no funciona, se van a Montevideo y es lineal, sí. Al minuto. De hecho, siempre hacen el chiste de que en el Starbucks de Montevideo están todos. Que vos vas ahí y te lo encontrás todos. Si instalás un día 8 horas, hablas con todas las personas que están liderando la Argentina, y es real. Quizá ahora cambió un poco, pero en su momento era literal. Entonces pienso que eligiéndolo presionas, sin duda, y empezás a construir conversación. Eso también veía en Nueva York. Ahora cambió un poco porque hay una grieta grande allá. Pero apenas llegué, a mí lo que me parecía muy, muy atrayente era la conversación. La conversación no es la inflación. La conversación no es el político de turno. De hecho, cambió un poco cuando fue Trump, Biden, eso lo arruinó un poco. Pero sí, la conversación es valor, permanentemente. ¿Qué compañía estás construyendo? ¿Qué valor estás impactando? ¿En qué organización? No solamente compañía privada, ¿no? Pero organización de lo que fuera. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué va a dejar en este mundo? Como que esa conversación es muy natural, y en Córdoba lo veo menos. Y la tentación a decir, che, bueno,
así funciona y hago la plancha, es enorme. Y sobre todo la tentación, que pienso que la tentación de los jóvenes que afortunadamente, yo digo, en la lotería de ovarios nacieron en una familia potente, potente económicamente, ¿no? Sí, Que le dio la posibilidad de estudiar y demás, la tentación de decir, che, acá, con esto que mis papás me dejaron, lo que fuera, puedo vivir bien y estar tranquilo, lo que fuera, la tentación es gigante. Y esos son los jóvenes que necesitamos, todos los jóvenes, pero esos, volviendo a la dinámica de quién tiene atajos, esos tienen atajos, porque esos estuvieron en la universidad, tienen contacto, tienen red. Digo, ojalá todos tuviesen la misma dinámica, pero no todos partimos del mismo lugar, es una realidad absoluta. Por ende, esos son los que hay que conquistar y transformar y contagiar, decir, no, tenés que, bueno, con tu fábrica, y la tenés que multiplicar por 10, porque es relevante para todos, o por 100, o por lo que fuera. Así que por eso volví a Córdoba, para vivir eso, para contagiar y para construirlo desde acá, y pienso que es pienso que es el lugar que sin duda elijo para vivir. Para tu familia, para todo. Estás en pareja. Estoy en pareja, sí. ¿Y sí. hijos? No tengo hijos todavía. No. Bueno, todavía hijo no. Todavía no. ¿Cómo se llevan los tres, los socios? ¿Cómo es ese ¿Cómo es ese ida y vuelta? Porque para, si me dice que perfecto, que no se pelean nunca, no vale, no sirve. No sirve. No, pero jamás te diré que perfecto. Nos llevamos bien en el sentido más profundo. No sé cómo decirlo amigablemente, pero nos reputeamos permanentemente, amigablemente. Claro. Y tenemos ciclos. Pienso que tenemos etapas donde nos llevamos de maravilla y etapas donde estamos muy distantes o que tenemos pensamientos muy distintos, que creo que eso es lo más difícil. Cuando estamos en no sé, yo pienso A y a uno de mis socios piensa B, y bueno, durante esas semanas o incluso meses, y es más difícil. ¿Y los tres tienen esa visión así trascendental de impacto? 100%. Sí, claro, de hecho por eso son tan... Sí, es lo que nos une. Claro. Sí. O sea, somos muy unidos, a otro nivel, diría. Creo que hasta tenemos una relación, diría, como medio, quizás más de la relación de hermano, que es, claro, che, va a ser mi hermano siempre, por ende lo puedo reputear porque no pasa nada. Bueno, creo que la de relación es un poco esa de, bueno, hay una franqueza absoluta de, che, esto yo diciendo, esto no sé qué. Nos costó mucho laburo, y de hecho lo seguimos trabajando, o sea, lo trabajamos mucho. Bueno, ¿y el éxito puede ser ese causal? Que a lo que nos une a nuestros hermanos, tipo que es la sangre, pero el éxito hace, che, ya logramos esto juntos, es como una especie de hijo, esto permanece, sí, más allá de las puteadas. Sí, 100%, sí, es un hijo, permanece, y creo que el hecho de compartirla, para mí dos cosas, compartimos la ambición, que eso es muy relevante. Para mí, cuando los socios no comparten la ambición, es imposible que funcionen, porque hay uno que empuja y el otro que no, y tampoco está mal, no quiere empujar, le interesa otra cosa. En este caso compartimos la ambición 100%, de que los tres queremos construir una compañía global, gigante, que genere un montón de impacto, y compartimos los valores, que también es muy relevante, que es, che, este atajo no lo vamos a tomar porque no estamos dispuestos a... Y tenemos un montón de discernimiento de ese tipo. Bueno, ahora no sé, por ejemplo, las compañías de apuestas, y nos buscan un montón, permanentemente, porque incluso como ellos no pueden invertir en Facebook y en Google, entonces tienen un montón de... Por eso están en todos los clubes deportivos. O sea, Betano, BetWarrior, todas estas compañías están en las remeras de fútbol, además de que la persona que va a apostar está mirando el partido de fútbol, están porque no pueden estar en Google y en Facebook. Entonces, normalmente una compañía invierte 70% en medios digitales, como no puede invertir en medios digitales, tiene un montón de plata para invertir en otros medios. Bueno, nos buscan siempre a nosotros. No, y la potencia que les pueden generar a ustedes. Nos puede generar un montón de facturación. Ahora, nuestra conversación es, che, bueno, vamos a discernir sobre esto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, el discernimiento que hicimos sobre compañías de apuestas fue siempre que no, siempre decirles que no. En su momento, hace 8 o 10 años, eran las compañías de pornografía. Hay una fortuna, de hecho, nos subimos al evento de marketing, terminaba el evento de marketing, y al día siguiente empezaba el evento de pornografía, era, che, nosotros no vamos a incentivar esta industria porque no nos interesa. Entonces y en eso es muy relevante, porque bueno, son atajos que podrían llevar a la compañía a facturar el triple. Y siempre los tres estuvieron de acuerdo. Sí, siempre estuvimos de acuerdo. En cosas así muy de fondo, siempre estuvimos de acuerdo. Y en las que no, tenemos un discernimiento muy profundo de, che, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y eso en el fondo de los tres como que tenemos la mirada puesta en el mismo lugar. Entonces terminamos alineándonos. De vuelta, vamos a preguntar con Che, si van bárbaro, y
A veces alguien lo mira de afuera y dice, estos chabones se odian. Pero en la realidad real y en la profundidad es que no, es que todo lo contrario, que somos hermanos y que tenemos la mirada puesta en che, hay que ir para allá. Sí, somos como familia, diría. ¿Los tres están en Córdoba o...? No, los tres estuvimos en Nueva York y 2 nos volvimos y uno quedó allá que yo creo que no vuelve nunca más. Ese ya... Y en Córdoba está, ¿no? Córdoba, sí. Y el que... Como que un poco la dinámica era, cuando nos fuimos... Él está hace 5 años, se fue originalmente a abrir la oficina de Estados Unidos. Después nos fuimos los otros 2 para darle como más potencia y nos fuimos en un plan de 2 a 3 años. O sea, era como sabiendo que volvíamos. Y Pedro, que es el que está allá... Se enamoró. Se enamoró de una argentina, sí, pero de una argentina, pero viven allá y la dinámica también era alguien tiene que vivir sí o sí acá. Está bien. Porque, digo, en nuestra industria es más relevante vivir en Nueva York que en San Francisco por el marketing. Sí, sí. No, y él es americano, él es americano. Claro. O sea, su dinámica de vida, Es americano. Sí, 100% americano. Tuvo su hijo allá y para mí no va a volver nunca. Y en algún punto él conversa con el mercado, con nuestros clientes, está cerca y de hecho él lidera negocios. Claro. Y nosotros como que tomamos la operación desde acá. Creo que de hecho diría que funciona mejor que lo que funcionaba cuando estábamos los tres allá. Cuando estábamos los tres allá nos separamos mucho del equipo. Yo viajaba cada 2 meses más o menos a Argentina, pero igualmente era distinto. Ahora este setup de él allá y nosotros acá funciona mejor. Sí. Che, Marian, ¿y cómo es personalmente el equilibrio entre construir una empresa global con impacto mega potente a vos como persona? O sea, ¿cómo haces para de pronto dar de tu lugar, tu tiempo, disfrutar y que no te lleve puesto esta cabeza de decir, che, quiero ser el uno? O sea, y no el uno acá en Argentina, el uno a nivel mundial. ¿Cómo haces para convivir con esos 2 Marianos? Sí. Para que estén felices los 2. Es una buena pregunta. Creo que durante mucho tiempo lo intenté como poner en cajitas. Sí, bueno, acá está el Mariano que trabaja, el Mariano que tiene fe, el Mariano que es hijo, el Mariano que es pareja, lo que fuera. Y creo que lo que rompí es que al final hay uno solo. Y es como que mi vida es esto y parte de mi vida, después con mi vínculo con mi pareja, con mi familia, con lo que fuera, es como al final está todo junto y es mi vocación. Pienso que yo lo vivo de una forma muy sana porque es mi hobby, mi pasión, mi todo, es como mi conexión. No significa que después no haga deporte, no entrene, no juegue al pádel, pienso que soy muy presente pero claramente es como si fuese, pero es como que mis interacciones, mis vínculos y demás tienen algo que ver con mi vocación. Es como que mi vocación, porque mi vocación aparte no es, o sea, yo también lo digo porque como que lo tengo muy trabajado en algún punto. Mi vocación no es Wing Club. Es como que yo siento que, bueno, Wing Club es hoy producto. Sí, Wing Club es la compañía que soñé toda mi vida y quiero que sea gigantesca. Pero bueno, podría pasar que nos vaya mal, que nos ha ido un montón de veces mal y no moriría yo porque muera Wing Club. O sea, no es que yo solo me asocio a Wing Club, yo me asocio a mi vocación, que es la de emprender, empujar, que está muy asociada al sector privado, de construir compañías, construir valor. Me junto casi todas las semanas con emprendedores que están construyendo cosas y esa es mi vocación y es como tan central en mi vida que no podría ir al gimnasio y dejarlo a un costado. Pero al ser tan central y que lo abrazo con tanto, no sé, con tanta pasión, que no es que me afecta, no es que no puedo dormir de noche, o no es que yo voy a tomar un café con vos, Mari, y voy a estar pensando en la empresa, no. Ahora, en algún momento voy a volver a mi vocación y algo de lo que te voy a decir va a tener que ver con eso. O sea, lograste integrar todas tus... Sí, lo mismo mis sobrinos, sí, lo integré. Y estoy feliz de haberlo integrado. No sé si él va a ser lo mejor para mi salud en el tiempo o no, pero hoy duermo, entreno y si mi hermana me dice que busque a mi sobrina de equitación a las 4 de la tarde, voy a ir. ¿Laura? Sí, el hago. Sí. Si mi hermana me dice, che, tenés que buscar a la Trini, que es mi hija de equitación, es casi imposible que no vaya. Es más, y tengo una reunión de board y quizá, che, no puedo, tengo que... Como que... O quizá me sumo del auto con mi sobrina en el auto. Y está todo bien. Sí. Y tu sobrina aprende, y tu sobrina se inspira. Claro, y no cortaría, no le diría, che, mira, no, quizá lo dejo en el auto y que escuche y después le cuento qué es. Claro. Sí, es como, es tan central en mi vida que no podría, lo intenté y no puedo.
¿Has hecho capacitación en relación a emociones y a manejo de pensamientos? Sí, o sea, bueno, de hecho tenemos un área en la compañía que básicamente ayuda a nosotros, es incluso un spin-off, se llama Existential, que otra compañía. Bruno, el 23. Va a venir, buenísimo. Bueno, si este video sale, si no le eliminan el episodio 90, bueno, 90 no sé ni qué número es, pero si no eliminan el episodio, sí, es tremendo. Bruno hizo este spin-off de esta empresa Existential, que lo que busca es, bueno, justamente esto es ir a la profundidad de tu ser en relación con tus vínculos y bueno, poder progresar en eso y poder aceitarlo. Y bueno, en mi caso, yo me reúno todos los lunes a la mañana con él y vamos viendo estas cosas, las variables, cómo estoy con mi pareja, con mi vida en el trabajo, con una cosa integral a la otra, como que hoy, incluso bueno, con mi relación con mi socio lo mismo, tuve momentos muy, muy malos. Y bueno, fue bueno, nos vayamos a algún lado y los tres con Bruno hagamos algo para salir de acá, pero sí, hay un laburo muy fuerte mío y diría de toda la empresa en eso. ¿Qué recomendás en relación a esto a muchos empresarios que siguen a Bien Cordobés? Por ahí está bueno saber de que no siempre para las empresas jóvenes, sino una empresa que ya está hace bastantes años, es decir, bueno, está incorporado ya no solo en los dueños, sino en toda el recurso humano, esto de que la vida tiene que estar compensada, ¿no? Sí, 100%, sí. Sí, compensada, integrada, digo, al final, sí, yo incluso soy muy transparente de, che, hoy me pasó esto, me peleé con tal otro. Para mí es, che, no jugar un juego que no es real. O sea, al final, digo, Zuckerberg, Galperín, no dejan de ser seres humanos que llegan a su casa y lloran y van al baño y hacen lo mismo que haces vos. Por ende, es ir a la profundidad, que hay un ser humano, que este ser humano tiene estas cosas que le están pasando en su vida, bueno, poder integrarlas e integrar la conversación. Pienso que ese es, bueno, por lo menos lo que yo encontré con mi vida y lo que fuimos encontrando y que queremos llevar a la compañía como un todo. No separar y decir, che, acá tenés que venir de 9 a 6 y hacer tal cosa, sino poder integrarlo con lo que se pueda. Y al principio cuesta un poco. Un poco no, cuesta muchísimo. Pero después me parece que se hace una necesidad, por lo menos mi experiencia internamente en la empresa. Bueno, se empiezan a ver resultados, ¿no? Pero son lentos y sobre todo que son muy profundos e importantes. Sí, cuesta apostar sobre todo cuando te va mal. Claro. Para mí lo más difícil de todo es apostar cuando te va mal, porque cuando te va mal, en general, creo que intentás volver a venir acá de nuevo a 6, no me interesa nada de lo que está pasando ni con tu mujer ni con nadie. No miré el celular. No miré el celular y opera como un operario, por que esté operando en la computadora. Soy un operario y lo otro no me importa. Y creo que ahí es donde es más relevante volver a poner la mirada en el... Y a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo estoy comentando la teoría, pero me pasa todos los días de mi vida. Que es, en algún momento se me sale y no sé, ahora con lo que está pasando con inteligencia artificial, que todo se está automatizando y decir, che, bueno, nosotros a qué velocidad estamos yendo y cualquier cosa que me presente estamos yendo lento. De hecho... Claro, porque ustedes vendrían a ser, o sea, se adelantaron a las soluciones que hoy brinda la inteligencia artificial. Sí, pero bueno, hoy las brinda. Sí. Y es, bueno, a qué velocidad nosotros, por supuesto que nosotros montamos sobre todo los LLMs y estamos haciendo estas cosas, pero a qué velocidad nosotros vamos a poder capturar este valor, exponenciarnos, porque claramente los precios tienden a implosionarse, digo, por eso vimos la bajada que vimos en el valor de las acciones, las compañías que venden tecnología estaban bajando su facturación, así que están pasando un momento muy delicado, por ende un momento muy delicado para nosotros. De hecho, en la presentación también de fin de año yo puse un slide que decía, bueno, pasamos de la paz a la guerra y después le agregamos a la conquista, porque queremos ir a la guerra, pero queremos ganar. No queremos la guerra defendernos. Porque también hay muchas compañías que frente a la inteligencia artificial se están defendiendo. Che, bueno, protejo esto. No, solo vamos a la guerra, pero queremos ganar. Bueno, esa dinámica de ganar es, che, hay que competir globalmente, hay que volver a... Digo, nosotros venimos muy bien, venimos creciendo, y de repente apareció esto. Que nos puede hacer crecer el triple o nos puede hacer desaparecer. Con la misma probabilidad estadística. Entonces, tranquilamente nosotros en 2 años podemos desaparecer o podemos habernos multiplicado por 1000. Pero hay que ir a la guerra y ganar. Entonces, la dinámica es, bueno, en qué momento a mí me agarra la ansiedad y empiezo a operar desde, che, tenemos que ganar. Y en qué momento, digo, puedo mirar más allá de las cosas. Y en qué momento construyo, en qué momento destruyo. También eso, bueno, justo la semana pasada tuve una reunión en Buenos Aires
una persona de mi equipo que le decía, como que yo me había dado cuenta que la mayoría de las interacciones en los últimos 3 meses yo la había destruido, mucho más que construir, con mi ansiedad, con mi... Y fue, che, primero pedirle perdón y después, che, no tiene sentido. Es más, me pasó, yo consumo un montón de historias de emprendedor, empresario y demás, y no solamente las historias que ellos cuentan, sino las historias que cuentan las personas que trabajan con ellos de ellos. Y leo los libros, la autobiografía y demás, y gente que llega muy, muy lejos, pero le arruina la vida a la gente. Y yo pensaba, lo veía lejano, pero después me empecé a pensar, che, yo no estaría haciendo lo mismo, sin darme cuenta, porque pienso que las personas no son conscientes, sienten tanta ansiedad y se sienten tanta presión, que quizás lo hacen sin saberlo. Y le estás arruinando la vida a las personas que trabajan con vos y decís, bueno, pero estoy construyendo una empresa, ¿y a quién le importa? O sea, no vale la pena. Al final el chico está construyendo algo en pos de destruir la vida de todas las personas que te rodean. Bueno, con esta persona concretamente, su respuesta fue sí. O sea, los últimos 3 meses, mi vínculo con vos y mi conversación con vos me destruyen, no me construyen. Bueno, le estoy agarrando, bueno, que hay que cambiar. Porque no quiero bajar la intensidad de lo que queremos lograr. Ahora, la forma en la que lo estoy transmitiendo claramente no funciona. Bueno, ahí que tengo que resetear para que eso cambie. Y tomarse el tiempo para descubrir la forma ideal que te deje tranquilo, que te los haga feliz, que de pronto genere el impacto tanto adentro como afuera. Sí, y que construya. Es interesante, porque hay veces que no sé si todos podemos darnos lugar a ese tiempo de poder... Sí, al menos preguntar. Sí. Che, yo me estoy convirtiendo en ese que nunca quise ser, porque es 3, 2, 1 y te convertiste en eso. Y de vuelta, pienso que los que lo han hecho, no los juzgo, digo, no pienso que sean malas personas. No, pero de pronto es lo que podían en el momento. Generacional, se estaban fundiendo, en la Argentina le cambiaba cada 2 años, no sé, veían todos los meses que arrancaban X cantidad de plata abajo y que tenían que vender todo esto y bueno, todo eso es difícil canalizarlo, y es, che, tengo toda esta presión, estoy solo, es una vida muy solitaria también, sí. Entonces bueno, toda esa soledad y toda esa presión, y bueno, la terminás mal, transmitiendo de una forma equivocada. Bueno, en mi caso me pasó concretamente con esta persona de mi equipo que estaba destruyendo. Entonces todo el tiempo de ser consciente de en qué momento estoy construyendo, en qué momento estoy destruyendo, mientras construimos la compañía que queremos construir. Impresionante. Wow. Justamente lo humano que se hace, yo creo que también en eso el cordobés tiene una diferencia gigante, vamos a hablar a nivel nacional. En esa sensibilidad, ¿no? De ser muy emprendedor, pero también tener esa empatía con el que está al lado, sea para arriba, abajo, al costado, donde sea. Por ahí muchas veces por medio de un chiste, por medio de la empatía, ¿no? Sí, de algo. Pero me parece que es un bien cordobés que está instalado en la gran mayoría. Por eso muchas veces también cuando hablamos entre empresarios cordobeses entendemos hacia dónde queremos ir y si esto es algo realmente que se dice desde el corazón o simplemente es un decir y que queda bien, ¿no? En nuestro caso creo que el cordobés busca eso y lo busca naturalmente, ¿no? Sí. Es otro nivel de empatía, por decirlo. Sí, yo le creo. Yo pienso que es real. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad hace poco de ir a China y ver totalmente lo contrario, ¿no? La cero empatía, ¿no? Y bueno, creo que construir entre todos una Córdoba que siga creciendo para el mundo forma parte de eso, de entendernos así y de aceptarlo así, porque muchas veces se sensibiliza además a algunas ideas y en este caso creo que realmente tiene que ser un distintivo del empresariado pensar de esa manera y hacerlo, ¿no? Promulgarlo y sobre todo también entender de que podemos ser competitivos como es Winclap hoy con esa forma, ¿no? Sí. Tienen que seguir cambiando algunas cuestiones. Sí, claro, no. Por supuesto que no están en nuestras manos ni en nuestro alcance, pero de pronto... Pero sí me parece un tinte como interesante esto que decías, que sea nuestro distintivo como provincia, me parece muy relevante. Bueno, lo que decía China, en Estados Unidos lo mismo es... Sí, yo estaba muy inspirado. Ahora, también era... en la oficina de BlackRock, la firma de private equity más grande del mundo que domina, no sé, 3 trillones, que decide el futuro de la humanidad en términos económicos, y en la puerta 15 homeless durmiendo, es como esa brecha. Esa dinámica no la elegiría para Córdoba. Es la dinámica que hizo que Estados Unidos sea lo que sea, está buenísimo, y digo, y el capitalismo y lo que fuera, digo, no es que estoy en contra en absoluto, pero lo podemos hacer mejor.
Digo, es lo mejor que existe hasta el momento. Lo podemos hacer mejor nosotros y poner este tinte. No lo sé, no sé cómo. Digo, esta es la forma que nosotros encontramos de poder tener una mirada, poder ser competitivos y ser globales. Pero ser consciente que abriste la puerta de tu torre de 100 pisos y hay 15 pibes durmiendo ahí. Bueno, depende de todos que eso sea complementario, ¿no? O sea, de que de pronto eso que sucede, o sea, esa empatía que decía Juan, sea complementario con el éxito, sea complementario con que vos cuando salís de tu oficina, salís de tu casa, eso no lo veas, o lo veas lo menos posible, sí. Y que estemos y todos si lo veas, que comprometidos. incluso si lo ves, que lo registres. A mí me pasó, De yo verlo. llegué y lo veía, y me fui y no lo veía más. Y eso fue, a mí me destruyó porque me di cuenta que mi corazón se había endurecido, pero a un nivel, y todavía no lo pude cambiar. O sea, yo llevo un año viviendo en Córdoba de vuelta y todavía sigo con esa indiferencia que no puedo volver a conectarme con lo que está pasando en la calle. Es como... Y estoy trabajando en cómo volver a conectarme, porque te obliga yo iba en el subte y todo era agresividad, todo era... Iba a mi oficina y estábamos en Manhattan, en una zona divina, pero claro, mientras iba caminando a mi oficina hasta que me subía el ascensor era... Y te hace tanto daño al principio que aprendí a no verlo más. Como un médico, de pronto, que tiene que operar todos los días. No lo ves más. Y era bueno, yo lo invisibilicé 100% y se te va endureciendo hasta el punto que no lo veo más. Y yo pienso que la mayoría de las personas que viven ahí, no los turistas, los que viven ahí no lo ven más. Y literalmente no lo registran. Y después ven la estadística que sí, y es real, digo, tampoco que estoy en contra del capitalismo y la empresa crecer, todo lo contrario. Pero vos la estadística decís, cada vez menos pobreza, cada vez no sé qué. Sí, es cierto, pero tenés los 15 tipos durmiendo ahí. Y es como, bueno, como también ablandar el... Y de vuelta, también estoy laburándolo porque desde que volví, que también voy desde mi casa a la oficina y me aleja también de la dinámica, porque voy a una casa y vivo en un barrio cerrado por la seguridad. Dije, si me vuelvo a Estados Unidos no volvería a vivir en un barrio abierto, lamentablemente, me encantaría que sí, pero no. Yo voy de un barrio cerrado a la oficina en el auto y después a otro barrio cerrado y después al shopping, a la cochera. Entonces al final del día dejo de interactuar con la realidad. Con la realidad, 100%. Y me vuelvo ajeno a... Bueno, eso es lo que quiero romper en mi vida. Estoy siendo muy transparente, creo. Sí, Me encanta porque bueno. Del otro lado también hay muchos que les pasa lo mismo y no se animan a decirlo. Sí, entonces de eso se trata, ¿no? Pasa mucho y ya te estoy invitando que vayamos al próximo baile de la Mona. Obvio, que voy no, siempre, así que... No, eso voy. Bueno, ahí voy a la Mona, que locura, la conga, todo eso es lo que me ha extrañado. Así que desde que volví no me pierdo ninguna de las... Muy bien. Bueno, pero hay que ir al sargento, sí, ¿eh? Hay que ir al sargento, sí. Sí, eso no tanto. Ya le voy a pedir al Carly que nos invite. que nos invite. Sí. Bueno, quiero aprovechar este momento cómico para aprovechar de los que están del otro lado que se suscriban a nuestro canal de YouTube, más allá que nuestro mayor capital de personas que nos siguen están en Spotify y en el auto, pero bueno, YouTube siempre ayuda también a promulgar mucho más el desafío que tiene Bien Cordobés de hacer conocer lo que se hace bien en Córdoba. Espectacular. Gracias, Mariano. A ustedes por la invitación, la pasé muy bien, así que gracias por invitarme. Bueno, gracias Marian y espero que haya disfrutado este nuevo estudio que tenemos, que en mi caso es la primera grabación y también que es tu hago. Casa para lo que necesiten, lo que sea. Siempre Winclub tiene esa pasión positiva también de querer inspirar a otros, así que ya sabes que las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Bueno, Muchas tenemos gracias. el orgullo de decir que Winclub es Bien cordobés. Cordobés.